La noche del 3 de agosto de 1955, oficiales de la policía ocuparon las instalaciones del edificio de El Tiempo para evitar que continuara haciendo publicaciones y noticias que, en su mayoría, atacaban al general Rojas Pinilla. En este video conocerán la historia de la clausura de El Tiempo, uno de los periódicos más populares y longevos de Colombia. El Tiempo es un periódico fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo y vendido a Eduardo Santos Montejo en 1913, un abogado y periodista liberal quien fue director de El Tiempo hasta 1938, cuando asumió la presidencia. El periódico quedó en manos de Roberto García Peña durante muchos años, incluyendo la década de 1950. A partir de 1946 inició en el país un régimen neoconservador iniciado por Mariano Ospina Pérez, quien gobernó hasta 1950, cuando asume el poder el también conservador Laureano Gómez, quien a causa de una grave enfermedad no puede ejercer su cargo y un año después designa a Roberto Urdaneta Arbeláez, de la misma línea política, como presidente. Mientras tanto, se desataba en todo el país una guerra civil entre campesinos liberales, organizados en guerrillas, y un gobierno fascista con la fuerza pública como arma. Este conflicto estalló el 2 de septiembre de 1952, cuando en un combate en la Ribera Tolima fueron asesinados 5 policías. 3 días después, el 5 de septiembre, una horda enfurecida y escoltada por vehículos policiales que se había reunido para conmemorar la vida de los 5 agentes, atacó e incendió las instalaciones de El Tiempo y El Espectador, pues estos periódicos, pertenecientes a familias liberales, se habían pronunciado en contra del gobierno en múltiples ocasiones. En este contexto, el 13 de junio de 1953 aparece el general Gustavo Rojas Pinilla como un salvador, el segundo libertador, dando un golpe de estado de manera pacífica y dando fin, o eso se creía, a un oleaje de violencia en Colombia. La prensa nacional también vio con buenos ojos la toma de poder de Rojas Pinilla. Esta representación del general, creada por la prensa, fue un pilar fundamental para darle a la dictadura connotaciones positivas, ya que se creía que ésta respondía a intereses netamente nacionales, es decir, para el levantamiento del país sobre las cenizas de la violencia. Se veía el mandato del general como un periodo de gobierno neutral y delegado, de corta duración, que tendría la difícil tarea de reconstruir el país, desarmar las guerrillas y llegar a la paz. Una de las claves para garantizar el apoyo de los colombianos hacia el gobierno fue la promesa de quitar la censura de la prensa. Sin embargo, 2 semanas después de la toma del poder, el gobierno envía el primer comunicado que censura abiertamente a la prensa nacional. Tal era la presión que era el mismo Rojas Pinilla quien decidía qué propagandas dar a conocer al público, las cuales debían exaltar sus cualidades, trabajo y logros. Este hecho hizo que Rojas Pinilla apareciera en cualquier periódico, afiche y hasta en la radio, e incluso incentivó la llegada de la televisión a Colombia con el fin de mostrarlo a él, lo que produjo que esa promesa de justicia, libertad y paz se desmoronara, ya que la prensa dejó de ser crítica y subjetiva para empezar a ser un instrumento más de un gobierno que empezaba a mostrar su verdadera cara. Por otro lado, en 1954 se anuncia una constituyente a favor de la prorrogación del gobierno hasta 1958 y la prolongación en 1955 del estado de sitio, es decir, el régimen de excepción que implica la suspensión temporal de ciertas garantías legales y la entrega temporal de un mayor poder a las Fuerzas Armadas con el fin de poner a salvo a la nación. Esto es algo que ocurre únicamente en casos extremos, como en un estado muy cercano a la guerra o a la invasión de un ejército enemigo. Ninguno de los dos era el caso. Por estas razones, la prensa empieza a distanciarse lentamente del gobierno hasta convertirse en su principal oposición. Por su parte, El Tiempo, cuyo director era Roberto García Peña, asumió una posición muy crítica.
Lo peor se desató entre el 8 y 9 de junio de 1954, cuando al menos 11 estudiantes universitarios fueron asesinados a quemarropa por militares. El primero murió el 8, dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional. Los demás al día siguiente, cuando se manifestaban pidiendo justicia por su compañero sobre la calle 13 con carrera séptima. El gobierno había prohibido todo evento público para evitar un supuesto complot comunista. Además, se culpó a los estudiantes por tener una actitud agresiva. Aunque el presidente no se vio directamente señalado por lo ocurrido, la tragedia distanció aún más a la autoridad de la opinión pública, y El Tiempo tomó una postura liberal en la que visibilizaba la persecución política que sufrían muchos ciudadanos, especialmente en el Valle del Cauca. El principal responsable de esta persecución tenía nombre, apellido y apodo. León María Lozano, el Cóndor, asesinaba a liberales a rienda suelta en el valle. Una de las masacres que más causó revuelo fue la del director del periódico El Diario de Pereira, Emilio Correa Uribe, y su hijo Carlos. Esto ocurrió a principios de julio de 1955. Por las mismas fechas, llegó a las manos de El Tiempo lo que se conoció como la Carta Suicida de unos liberales, una carta firmada por 9 ciudadanos en la que denunciaban a León María Lozano como el responsable de los crímenes que atormentaban a esa región del país. Carta suicida porque, como era de esperarse, tan solo un día después de que el periódico la publicara, cayó muerto el primero de los firmantes, al que eventualmente le siguieron todos los demás. No hubo investigación al respecto, tampoco por la muerte del señor Emilio. Es más, se afianzó la censura a la prensa y se prohibió publicar cualquier cosa relacionada a la violencia del Valle. ¿Por qué? Al dictador esta violencia le servía y tenía pleno conocimiento del accionar de El Cóndor y su grupo criminal, Los Pájaros. Porque esta nueva tragedia, abominable como todas, es señal inequívoca de que los depravados empresarios del crimen mantienen su máquina de muerte como si no hubiese pasado nada el 13 de junio de 1953, escribió El Tiempo en una editorial. Por aquellos días, Rojas Pinilla planeaba un viaje a Ecuador para reunirse con el presidente Velasco Ibarra, ocasión que la Sociedad Interamericana de Prensa aprovechó para manifestar. La ausencia de libertad de prensa significa un lamentable retroceso a los días oscuros de vuestros predecesores y crea una impresión, que esperamos sea errónea, de renacimiento de los actos de pesadumbre que motivaron el 13 de junio de 1953, cuando vuecencia fue aclamado Salvador de la República. Ante esto, Rojas respondió que la censura estaba limitada para unos pocos periódicos que ponían en riesgo la paz de Colombia con sus irresponsables publicaciones. El día 1 de agosto de 1955, el presidente aterrizó en Ecuador. La prensa preguntó sobre el homicidio del director de El Diario y Rojas contestó que no han sido capturados porque se desconocen los autores del crimen. Declaraciones que provocaron que Roberto García Peña decidiera enviar un telegrama al periódico El Comercio de Ecuador, desmintiendo al presidente y afirmando que el gobierno tenía pleno conocimiento de los responsables. Esto, por supuesto, molestó muchísimo al presidente, quien lo consideró como una traición a la patria, pues según él, tenía la única intención de dañar la imagen internacional de Colombia. Así que como ultimátum, le exigió a García Peña publicar durante 30 días seguidos una rectificación en la que pedía disculpas al gobierno, firmada por él y presentada como iniciativa de El Tiempo. Este se negó a acatar la orden y la noche del 3 de agosto de 1955, oficiales de la policía ocuparon las instalaciones del periódico para evitar que continuara realizando publicaciones, una clausura que duró casi 2 años. El general Gustavo Rojas Pinilla abandonó su cargo el 10 de mayo de 1957 tras una semana de manifestaciones en su contra en todo el país. Su final antagónico fue aprovechado por líderes liberales y conservadores para retornar al poder consolidando las bases de lo que años más tarde sería el Frente Nacional, aunque esa es otra historia.
Respecto a El Tiempo, Eduardo Santos, hijo del Eduardo quien compró el periódico en 1913, decidió que retomara sus labores el 8 de junio de ese año, en conmemoración a los estudiantes asesinados en esa fecha, en 1954. Esta historia nos muestra la importancia de la libertad de prensa, especialmente en conflictos sociales y políticos como los de aquella época y como los de nuestros días. Hay una frase que dice que en una guerra la primera víctima siempre es la verdad y le corresponde al periodismo ser arma y no herramienta. Arma de resistencia que ofrezca a todos los individuos de una sociedad, hablando desde todas las perspectivas, un acercamiento a eso que llamamos la realidad. Muchas gracias por ver. Les habló Samuel Regino.